Esta sesión tiene por objeto abocarse al contexto del mandato de la Comisión. Para tales efectos, se escuchará la opinión de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, señora Alejandra Arriaza, junto a la subdirectora jurídica subrogante, señora María Jazmín Rodríguez, y al jefe subrogante del Departamento de Control de Tráfico Ilícito, señor Carlos Escudero. En honor al tiempo les ofrezco la palabra para poder escucharlo. Indudablemente, la opinión de la aduana para nosotros y para esta comisión es una de las relatos más importantes que podemos tener, por cuanto son el organismo, podríamos decirlo, más acabado sobre el tema, más encima que ha estado. Y bueno, hemos tenido nosotros además informaciones públicas respecto también a acontecimientos que han sucedido en los últimos días también con otras empresas, como es el caso de lo que ha sucedido con la marca Calvin Klein y con la empresa ITES, con lo cual indudablemente también el poder escuchar respecto de este caso y de lo que está aconteciendo con esta temática es de todo importante, por lo cual lo dejo con la palabra. Bien, quisiera presentar lo que es principalmente la fiscalización que hace el Servicio Nacional de Aduanas respecto a la propiedad intelectual dentro de los aspectos y de los riesgos que debe controlar el Servicio Nacional de Aduanas de las mercancías que ingresan y salen al país. Tiene que ver con uno de los riesgos relacionados a establecer que las mercancías que ingresan a nuestro país si vulneran o no los derechos de propiedad intelectual. Eso se determina en base a la fiscalización permanente del riesgo, ya a través de principalmente en el marco de la normativa que regula aduana respecto a las medidas de frontera que están establecidas, ¿ya? En el marco de la fiscalización de la propiedad intelectual nacen en los acuerdos firmados en el año 1994 de la Organización Mundial de Comercio y luego el año 2003 en nuestro país se emite la ley 19.912, ya que establece propiedad intelectual como tal y adecúa la legislación de acuerdo al acuerdo de la OMC, valga la redundancia, y esto está regulado por resoluciones administrativas del Servicio Nacional de Aduana. Lo que establece principalmente la normativa que regula aduanas son medidas de frontera. Es decir, principalmente medidas que en el control del ingreso o de la salida de las mercancías o cualquier otro tipo de movimiento a través de nuestras fronteras, quien fiscaliza pudiera determinar si estas mercancías pueden vulnerar la propiedad intelectual. ¿Ya? Principalmente aquí hay que entender que los derechos de propiedad intelectual se tratan de un derecho que es un derecho privado, no es un derecho público, no es un bien público el que se establece aquí. Por lo tanto, el Servicio Nacional de Aduanas lo que hace cuando determina del examen de las mercancías un fiscalizador que éstas pudieran vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial de alguna marca registrada en nuestro país, lo que hace es detener o suspender el despacho, así se llama el procedimiento, una suspensión del despacho, y se notifica al de la marca, al titular de la marca o a su representante, que normalmente son estudios jurídicos, para que se determine si es que estas mercancías definitivamente son falsificadas o no, ¿ya? Ese plazo de suspensión o detención del despacho o detención del procedimiento de ingreso o de salida del país o el movimiento que se está haciendo a través de la frontera es un plazo de 10 días hábiles lo que tiene facultad nuestro servicio, ¿ya? En ese plazo, las marcas podrían determinar o hacer presente a la aduana si se trata de mercancías falsificadas o no, si vulneran sus derechos o no, y con ello se hace el procedimiento de denuncia o de
perdón, que no. ¿Ya? De denuncia o de definitivamente de la querella ante el Ministerio Público, ante y ante la justicia para seguir con el procedimiento. ¿Ya? Esto en el fondo está ese es el proceso normal. En la presentación ustedes pueden ver en el flujo verde, ¿cierto? Que este es un procedimiento donde las mercancías vienen ingresando al país, ocurre una descarga, se traspasa al recinto de depósito, que puede ser en el mismo puerto, aeropuerto o un extraportuario, ¿ya? Se produce la revisión o fiscalización de la mercancía y antes del retiro, por eso está punteado ahí, si es que hubiera por el lado de la fiscalización alguna determinación de que las mercancías pudieran ser falsificadas, se hace la suspensión del despacho por 10 días, se notifica a la marca, si la marca se hace presente o determina que la mercancía es falsificada, entonces se produce una denuncia y la Fiscalía desarrolla el proceso de investigación y en paralelo la aduana puede además proceder con una querella al respecto. ¿Ya? En este sentido, entonces, en general, en propiedad intelectual, en los últimos años, se han producido, dentro de las fiscalizaciones que se han desarrollado, ese es el rango. En el último año, en el 2022, se desarrollaron 1.433 suspensiones de despacho en total, representando más de 11 millones de unidades de mercancía, cualquiera, entre principalmente ropa u otro, y que representaron un valor aduanero por más de 49 millones de dólares. ¿Ya? Este año ya llevamos 491 suspensiones del despacho. ¿Ya? Eso quiere decir 491 procedimientos donde la aduana ha notificado al titular de la marca y ha suspendido el despacho de aquellas mercancías que podían ser presuntamente falsificadas. ¿Ya? Respecto a, en particular, la empresa La Polar, que tiene que ver con las últimas selecciones, se han aplicado en los últimos años filtros que a esta empresa le han recaído por ejemplo, en el año 92, 41 filtros, es decir, 41 operaciones a selección, ¿ya? Y este año ya llevamos 245 operaciones a selección de esta empresa que vienen consignadas a nombre de esta empresa o de un representante de ellos o quien es un operador que importa o gestiona mercancía para esta empresa. Esto ha implicado que desde septiembre del año 2022 a junio del 2023 se han desarrollado por lo menos 11 suspensiones del despacho con los resultados que aparecen ahí, ¿ya? Principalmente por lo menos en las ocasiones, si ustedes ven, a través principalmente de las aduanas de Valparaíso y San Antonio, fueron estas suspensiones, ya estas representaron por lo menos en cantidad sobre 97.000 unidades, ya con valor comercial por sobre los 2 millones de dólares. Ya estas 97.000 unidades retenidas, mayoritariamente se trata de vestuario, ¿ya? Su valorización es bastante alta de acuerdo con el valor aduanero declarado en la misma documentación que presenta la marca, ¿ya? Eso es en relación a esta empresa en particular. Ahora quisiera señalar, señor presidente, que en general nosotros hacemos esta selección. Estos tipos de perfiles se perfilan principalmente el lugar de origen de las mercancías, el dónde se ha hecho su adquisición, cuáles son las empresas que los traen, que los distribuyen, todo eso materializa en general perfiles de riesgo que nos determinan principalmente operaciones que pudieran ser riesgosas en cuanto a la propiedad intelectual o industrial, que pudiera tratarse de mercancía falsificada y se desarrollan bastantes procesos de fiscalización a nivel nacional en torno a este tipo de riesgo. Quedo atenta a las preguntas.
Gracias. Se abre la palabra para preguntas. Bueno, dentro de los antecedentes con que cuenta el servicio, ¿existiría alguna vinculación entre la empresa proveedora de la Polar con otras incautaciones que se han detectado por parte del servicio en años anteriores? Levi's, Tommy Hilfiger, Adidas, Reebok, Calvin Klein, Emporio Armani, mismas marcas afectadas en el actual escándalo de la Polar, fueron afectadas en la incautación realizada por este servicio en septiembre del 2022. Y bueno, y en esto es importante recordar que las empresas proveedoras de la Polar eran la comercializadora nacional SPA, Global Brands y Kiki Imports. Este último vinculado también a la familia ITES y que el día de ayer habríamos conocido los antecedentes públicos respecto de esto. Empresas que también tienen domicilio en Iquique, en donde está la misma zona franca donde se incautó la ropa falsificada de las mismas marcas. Sí, señor presidente, sí. Bueno, en las fiscalizaciones principalmente desarrolladas por nosotros y las suspensiones de despacho y posteriores querellas presentadas, efectivamente en algunos casos la empresa La Polar traía a través de intermediarios, ¿ya? Que efectivamente concuerdan en algunos casos con lo que ha señalado. Esto sí, nosotros no determinamos el rango de vinculación porque eso queda a la investigación en el proceso correspondiente hacia adelante, pero efectivamente en el caso que fueron conocidos en estos días, efectivamente la empresa ITES, ya se le han desarrollado dos procedimientos de suspensión del despacho, donde la marca ha presentado querella, ¿ya? Y por lo tanto nosotros también hemos procedido con los procedimientos de denuncia y estamos analizando la presentación de las querellas adicionales, ¿ya? Al respecto y específicamente se tratan uno del 1 de junio y otro del 5 de junio, de mercancías de las marcas AM, Sargent y Grand, y esos son los procedimientos últimos que tenemos en estos casos. Le podemos hacer llegar los antecedentes correspondientes. Efectivamente, venían consignados a la empresa ITES, ¿ya? Y vienen en relación con los mismos consignatarios en el país de origen que usted señala anteriormente, que están relacionados a algunos casos que presentamos nosotros la denuncia respecto de la Polar. El rango o el nivel de vinculación o lo demás queda en el proceso de investigación que iniciará la Fiscalía a continuación de la presentación de la denuncia y las querellas correspondientes. Quería consultar respecto de si se han realizado incautaciones respecto de otras multitiendas, si existen antecedentes respecto de otras multitiendas. Sí. Señor presidente, sí, bueno, efectivamente nosotros hemos desarrollado, este es un programa de fiscalización que nosotros hemos fiscalizado desde hace bastantes años, que está como riesgo el de la propiedad intelectual. Al respecto, solamente señalar que los casos que tenemos, primero, los filtros que tenemos nosotros para el nivel de riesgo de propiedad intelectual no están basados solo en quienes reciben acá, sino que nosotros filtramos desde el país de origen, el exportador en el país de origen, los intermediarios, el valor de las mercancías, el país de fabricación, etcétera, y eso nos determina en un riesgo. Por lo tanto, aquí no es en particular, aquí está fiscalizado si es por propiedad intelectual todo el retail y otras empresas que no son del retail también. Por eso tenemos más procedimientos y suspensiones de despacho que solo el retail. En cuanto a operaciones de otros retail en particular, tenemos efectivamente, pero la mayoría datan de años anteriores. En el último año, desde el 2020, desde el 23, por ejemplo, este año no tenemos de otro retail, pero sí podemos señalar, por ejemplo, que Falabella Retail tiene una suspensión de despacho, o sea, tiene dos suspensiones de despacho en el año 2013, dos suspensiones de despacho en el año 2015,
un procedimiento el año 2018 y de ahí no tiene procedimiento de suspensión del despacho posterior a esa fecha. Por su parte, Cencosud tiene una operación el año 2016, una operación el año 2017, dos operaciones el 2019, tres operaciones el 2020 y esas fueron las últimas detectadas a ese retail. ¿Ya? Por su parte, Corona tiene solamente una operación de suspensión de despacho en el año 2017. ¿Ya? Principalmente otra ITES, por ejemplo, tiene anteriores a los mencionados ya este año, tiene tres operaciones el año 2017 y una operación el año 2018. Esas son las empresas del retail que en los últimos años, en los últimos periodos del año 2015 hacia la fecha, han tenido operaciones de suspensión de despacho por posibilidad de vulneración de la propiedad intelectual. Diputada Concha. Gracias, presidente. Entendiendo de que acá obviamente hay un tema de la fe pública la que se ve afectada con todo lo que está pasando, y si bien es cierto la comisión está enfocada en poder atender a este caso en particular de la Polar, no sé, bueno, aparte de pedirle si nos puede enviar también los antecedentes que acaba de mencionar, no sé si dentro de todas estas cosas que no sé si está correctamente utilizar la palabra incautado o se retienen en la aduana, también están otros artículos, porque hace un tiempo acá también nos hacíamos la pregunta de que si bien es cierto acá estábamos hablando de prendas de vestir, pero no sé si, por ejemplo, dentro de todas estas incautaciones también hay otros artículos, ya sea perfume, em, juguetes que también no solamente se daña la fe pública, sino también se pone en riesgo la vida también de las personas. Entonces, no sé si tienen algún antecedente extra que quizá, no sé si a toda la comisión le interese, pero al menos a mí me interesa poder tenerlo como antecedente para un futuro proyecto de ley, que también es una de nuestras funciones, velar para poder corregir todos los errores que hoy día se están o las malas prácticas que hoy día se están dando. Entonces, no sé si también nos puede hacer llegar algún tipo de antecedente, una minuta o algo que nos pueda servir. Muchas gracias. Está sin micrófono. Sí, muchas gracias. Señor presidente, por su intermedio le contesto a la diputada. Bueno, en particular respecto del retail o en particular de la empresa La Polar, se ha en este caso, principalmente se trata de ropa y de marcas de ropa y principalmente ropa deportiva y otra ropa, vestuario en general. Pero efectivamente en otros casos del retail tenemos bicicletas celulares en particular. Pero es importante señalar que efectivamente en este caso tenemos dos tipos de tema en particular. Primero, en aquellos que vulneran la propiedad intelectual o industrial, ya que efectivamente tienen que ver con el uso de una marca o la vulneración de una marca que principalmente después se va a comercializar y podría efectivamente tener los efectos que te señala respecto a la fe pública, que eso ya no corresponde a aduana porque nos corresponde, digamos, la detención en la frontera. Ya habrán otros organismos como el CERNAC u otros que están defendiendo, de hecho, eso en particular. Pero sí hay que señalar que hay mercancías que nosotros detenemos permanentemente, como es el caso de los medicamentos falsificados, que también hemos detectado en frontera, ¿ya? Y que ahí sí hay un problema además de no solamente la propiedad intelectual, que la daña, sino que también hay un bien público por detrás que es la salud. ¿Ya? La salud pública en general. Y esto se ha producido y hemos tenido casos, y ahí efectivamente, tratándose de eso, digamos, nosotros trabajamos en dos medidas con estos aspectos. Una es la propiedad intelectual y otra es efectivamente el contrabando de mercancías ilícitas. Y ahí definitivamente estos productos, por ejemplo, bajo ningún concepto podrían ser, claro, efectivamente, no, podrían ser... por ejemplo, una ropa podría ser donada después de terminado el procedimiento de legal, ¿ya? Pero en el caso de los medicamentos u otros no pueden ser donados y van directamente a destrucción.
¿ya? Pero porque además podrían producir daño a la salud. Hemos tenido también incautaciones de dispositivos médicos, ¿ya? Que también podrían vulnerar la salud pública u otros, o podrían otros productos que no estén elaborados conforme a las regulaciones, dañar el medio ambiente u otros. Entonces, nosotros ahí, claro, la diferencia es que si en algunos casos pudiera haber una salida o la entrega de los productos, en estos casos, que además hay otros bienes, ahí sí públicos involucrados más allá de la propiedad intelectual, estos van directamente a destrucción, sí. Una pregunta respecto de lo que dicen los medicamentos. ¿Es posible precisar quiénes serían en este caso cuando han tenido los casos los que habrían estado realizando estas importaciones? ¿Si obedece a cadenas farmacéuticas las que están realizando esto o son contrabando de particulares que están realizando para venta en la calle, etcétera? Creo que eso sería importante poder precisarlo. Señor presidente, le podemos hacer llegar las estadísticas de las incautaciones que tenemos. Principalmente se trata de mercancías también traídas a través de contrabando, ¿ya? Y donde no hay documentación, por lo tanto no hay individualizado algún receptor, ¿ya? Era algunos casos que están en investigación, le puedo hacer llegar los antecedentes de aquellos casos que tenemos. ¿Ya? En particular para importaciones, pero directamente de farmacéuticas no tengo antecedentes en estos momentos de presentaciones directamente de productos falsificados, medicamentos traídos por la vía formal por parte de farmacéuticas. No, no hay ningún caso que tengamos últimamente, pero sí a través de paso fronterizo, principalmente traído por personas. Quería consultar, ¿se han presentado contra la Polar o estas solo han sido denuncias? ¿Y en qué estado están estas denuncias y estas querellas? Nosotros hemos presentado 7 querellas en los casos, respecto a los 11 casos detectados en la Polar. Ahí vuelvo a mostrar el cuadro que está. En esos, efectivamente, nosotros todavía estamos parte en los casos, sin embargo, estamos evaluando también a través del Ministerio Público en aquellos casos que la empresa ha llegado a algún acuerdo, ya sea con los titulares de la marca, que se retiren de la querella o retiren su querella, o a través de posibles salidas alternativas con el fiscal. Una vez que tengamos terminado esos procesos, nosotros evaluaremos el seguir adelante o no, porque efectivamente como se trata de aquí la vulneración de un derecho privado que tiene una titularidad que es del titular de la marca o su representante, si ellos se retiran, nosotros la verdad es que quedamos sin iniciativa, por lo menos lo que está presentado en querella respecto a los casos. Eh, respecto de esto, en algunos de los casos es posible que acontezca el hecho de que al retirar la querella al privado, estos productos finalmente sean comercializados por la marca con la autorización de el titular de la marca. Em, A ver, efectivamente, si la marca retira la querella y da la autorización del uso de marca, como es el titular de la marca, claro, efectivamente podría producirse la entrega y el despacho siempre que no hayan vulnerado alguna otra normativa, como la valoración de las mercancías, ¿ya? La posibilidad de haber venido oculta, en ese caso directamente procedería el resto del procedimiento en cuanto a contrabando. Pero si el titular de la marca determina eso, bueno, efectivamente, como esto es un proceso eh, donde las mercancías se encuentran retenidas, procedería a su entrega. En los casos que se está tratando hoy, en la mayoría de los casos es un acuerdo con la marca donde se determina un retiro de la querella contra normalmente la destrucción o donación de las mercancías.
¿ya? Donde retiran la querella, pero no, y por lo tanto retiran en la persecución del caso, pero en definitiva llegan a un acuerdo con la empresa de no darle curso a la comercialización, pero eso de todas maneras corresponde ya al acuerdo de la negociación que se haya llegado con el privado, o en el caso que fuera una salida alternativa a través del fiscal, también ahí determina el destino de las mercancías. En el caso nuestro, solamente terminado el proceso de propiedad intelectual, que no falle, digamos, como que se ha vulnerado la propiedad intelectual, en ese caso lo que hace uno es, se continúa el despacho de las mercancías correspondientes y su importación y todo lo que corresponda legalmente hacia adelante. Eh, y de paso también consultar porque aquí creo que cuando usted dice normalmente esto es lo que acontece, sí, que también saber si han habido casos puntuales respecto de que las marcas hayan llegado al acuerdo y ese mercancía finalmente haya sido igual distribuida, igual vendida en la multitienda, porque normalmente puede ser el 90% de los casos, pero saber si existen casos, ustedes tienen casos, conocimiento en donde las marcas hayan determinado por acuerdo decir, ¿sabe qué? Véndala igual. Señor presidente, voy a darle la palabra a nuestra subdirectora jurídica, María Jamín Rodríguez, que tiene mayores antecedentes en los procesos llevados en justicia. Buenos días, señor. Está apagado. Tiene que prenderlo. Pero si prende ese, se apaga el otro. Ahí sí. Buenos días, señor presidente. Respondiendo su pregunta, cabe señalar que todo depende del estado de la investigación que lleve el Ministerio Público. Si el Ministerio Público formaliza por el delito de propiedad intelectual y luego el proceso culmina con una salida alternativa, va a ir siempre con destrucción, porque la formalización implica que se le imputaron hechos constitutivos de delito, independiente que la reforma procesal penal admita otro tipo de salida que no necesariamente son un juicio. En esos casos va a haber siempre destrucción, ¿ya? Las únicas oportunidades en que se ha entregado la mercancía a la marca para su comercialización es en los casos en que han sido excepcionalísimos, en los casos en que luego de un peritaje realizado por la Bocar o Bricrim se determine que las mercancías eran originales, ¿ya? Esto ocurre porque muchas veces la aduana suspende el despacho, la ley la faculta para suspender con el solo examen visual del fiscalizador, ¿ya? Sin embargo, es la marca a quien se le envían fotografías o muchas veces esa persona a los recintos aduaneros a revisar las marcas. Son ellos quienes finalmente nos dicen si la marca es infractora o no. Pero han ocurrido contadas excepciones en que se equivocan. En esos casos, si el peritaje arroja que es verdadera la marca, que es original la mercancía, se entrega. Solo en esos casos se entrega para comercialización. Sí. También poder saber si pudiese profundizar también respecto de las falsificaciones detectadas en el caso de la Polar en septiembre del 2022, cómo se activaron estas alertas, y también pedirle de paso que nos pueda enviar el informe que hizo el funcionario Abelardo Arévalo. Bien. Efectivamente, bueno, como les explicaba en los procedimientos, principalmente lo que trabaja el sistema de selectividad de aduana es con dos orígenes de selección para la fiscalización. El primero es nuestro sistema de selección automática, por el cual pasan el 100% de las tramitaciones y operaciones aduaneras, toda la documentación que se tramita electrónicamente para una importación, y por lo tanto el sistema nos determina, de acuerdo con los parámetros que le mencionaba, origen, valor de las mercancías, y otros antecedentes como el valor o el consignatario a quien vienen, etcétera, nos arroja un riesgo y eso determina un estado de selección. Adicionalmente, nuestro funcionario recibía el despacho internacional, que es el conocimiento embarque principalmente, o manifiesto de la carga,
hacen una revisión de esta y determinan si existe algún riesgo de vulneración de cualquiera de los ilícitos, entre otros la posibilidad de falsificación o propiedad intelectual. Y eso determina un aforo. ¿Ya? Ese es el procedimiento que se desarrolla para la mayoría o sea, para todas las selecciones de nuestras cargas para la fiscalización en la zona primaria o en la frontera misma. Respecto al informe, no tengo antecedentes, no sé si quisiera darle la palabra a nuestro jefe de tráficos ilícitos, si nos pudiera detallar algún Sí, tiene la aspecto. palabra. Gracias, presidente. Específicamente usted nombra una suspensión de septiembre del 2022, Sí. específicamente. No tengo los antecedentes a la mano, pero sí le podemos hacer llegar la suspensión de despacho que contiene todos los elementos que tuvo el fiscalizador a la vista para hacer el respectivo procedimiento. Está bien. ¿Sigue abierta la palabra? ¿Da Concha? Sí, esos antecedentes se le hacen llegar a la Secretaría, ¿cierto? Y después se nos remiten a nosotros, por favor. Y si no, pero igual te podemos tener acceso a ello, ¿no? Ok. Sí, finalmente saber también por parte de aduanas, ¿ustedes qué falencias se detectan en este proceso de fiscalización y de qué manera se podría colaborar con propuestas para optimizar el funcionamiento del servicio, más personal, más equipamiento, más facultades? Creo que eso es importante también para las conclusiones de esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, específicamente estamos trabajando en varios marcos, con miras también al desarrollo y potenciamiento de nuestros servicios en la lucha contra el contrabando de diferentes ilícitos y del crimen organizado en general. Ya en relación a organizaciones que pudieran haber por detrás de la comisión de cualquiera de los delitos aduaneros. En eso hemos presentado en el marco del exploratorio de la ley de presupuesto, requerimientos para fortalecer a nuestro servicio, en el marco principalmente también, por supuesto, de su dotación y también de los procedimientos regulares o el fortalecimiento tecnológico para el desarrollo de mejores sistemas y en ese marco podríamos discutirlo, digamos, en la ley de presupuesto. Respecto específicamente del trabajo que se hace en fronteras permanentes, hoy día estamos incorporando el desarrollo de un trabajo interconectado con los otros organismos del Estado. Creo que es importante fortalecer en este tema el trabajo que se hace con impuestos internos, con otros organismos como la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, y eso hemos presentado el proyecto de ley de el Ministerio de Hacienda, en realidad, el proyecto de ley de inteligencia económica y financiera del Estado, que yo creo que va a dotar a nuestros servicios de capacidades también de generar análisis y selección y inteligencia de negocio y de nuestros procedimientos también para todo este tipo de materia. ¿Ya? En ese marco también creo que es importante fortalecer específicamente los procedimientos y los detalles de los que uno tiene a la mano como herramientas para fiscalizar y para detener este tipo de ilícitos. ¿Ya? Hace poco la diputada nos consultaba respecto a medicamentos u otros. En ese caso es importante señalar que en estos aspectos hay que fortalecer normativas país para que no se vulneren no solo la fe pública, sino también los bienes públicos en general en el marco de estos aspectos. Así que nosotros a través de esos proyectos estamos presentando mecanismos que fortalecen las herramientas que tiene aduana y los demás servicios públicos para hacer la persecución de este tipo de ilícitos. Le podemos hacer llegar los detalles de esas materias que están incorporados en los distintos proyectos de ley que se han trabajado y se han presentado en el último tiempo. Sí, bueno, una última pregunta. Preguntar si tienen conocimiento ustedes del destino de los productos que se han incautado desde la Polar, porque en el entendido de que
esto, que ya varias empresas se desistieron de las querellas, con los acuerdos privados, nosotros no sabemos cuál es el destino. Saber ustedes si saben cuál es el destino de estos productos que se han incautado a la Polar. Bien. Sí, quisiera darle la palabra a nuestra subdirectora Sí, tiene la jurídica para palabra. que le detalle el antecedente. Señor presidente, respondiendo a su pregunta, nosotros hace poco nos reunimos con el fiscal de la Fiscalía Local de Pudahuel, que tiene causas que se detectaron en Santiago y las causas de San Antonio que le fueron remitidas por incompetencia al tribunal, ¿ya? Y en ese caso efectivamente hay acuerdos, pero aún no hay ningún destino de las mercancías porque la Fiscalía no ha tomado ninguna decisión. Por lo tanto, permanecen incautadas por incautación judicial. En cuanto a las causas de Valparaíso, se encuentran en la misma situación, es decir, se presentaron los acuerdos a la Fiscalía, pero aún no existe, no se ha comunicado una decisión de no perseverar o algún sobreseimiento o alguna otra salida, por lo tanto, aún no hay destino de las mercancías. Todo eso está en manos de las Fiscalías. Bueno, solo para finalizar y precisar, aquí nosotros hemos conocido parte de la aduana hechos que a mi juicio son bastante relevantes. Creo que el hecho de saber que se han incautado también productos falsificados en los últimos años de empresas como Falabella, como Cencosud, como Corona, como la misma ITES. Creo que son hechos que son bastante graves que nosotros sabemos. Eso es así según el informe que nos ha dado la aduana. Hablamos nosotros en el caso de la Polar, que decía en algún minuto también que públicamente dijo que esto era un caso acotado y minoritario. También lo que la aduana nos dice acá, que hablamos de 97.000 productos incautados. Evaluados solo en el último año en $2 millones estos productos, o sea, no hablamos de un pequeño container como en algún minuto también la Polar nos hizo saber, por lo cual, bueno, queremos agradecerles la invitación. Indudablemente, creo que nosotros aquí se va abriendo una caja de Pandora en esta situación, porque cuando nosotros sabemos que en los últimos años han habido esta cantidad de productos falsos, en parte completo del retail, creemos que finalmente la pregunta de fondo es cuántos productos la gente finalmente ha comprado, cuánto a la aduana no ha tenido la capacidad por su propia logística de detectar en estos casos. Y bueno, solamente agradecerles la presencia. Creemos que aduanas cumple un rol fundamental. Nosotros tenemos que, si queremos en nuestro país poder combatir el crimen, porque este tipo de situaciones dicen relación con el crimen, con los delitos, indudablemente tenemos que reforzar el trabajo de la aduana. Queremos darle las gracias a ustedes por la presencia. Y bueno, para nosotros la próxima sesión tenemos tenemos 3 invitados. Yo creo que sería oportuno poder invitar al fiscal nacional para que nos pueda comentar respecto de los alcances de esta investigación y también en general de esta materia. Acordado. Preferencia presencial, es decir, el fiscal que nos gustaría que viniese presencial, si no puede venir, sí. Sí. Si no puede ir al Servicio de Impuesto Interno. Por favor, todos los antecedentes. Habiéndose cumplido el asunto de esta sesión, se cierra.